Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves, día 2 de marzo, con el futuro del mini S&P500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis de hoy comentando y observando que perdemos soportes importantes. Ahora lo veremos en los gráficos. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vámonos a los gráficos. Futuro del mini S&P500, gráfico diario. Ayer cerramos justo en el gran soporte de los 3.950 y estamos viendo en la sesión de hoy esa incipiente ruptura. Ahí vemos la vela del día que se está dando en esta jornada hoy jueves. Si se llega a confirmar esta ruptura, nos podemos ir a la zona de los 3.900. Ahí tenemos un soporte muy importante. Es este de aquí. Lo muevo para que lo veamos bien. Nos vienen de finales de 2022, cuando se formó en esos niveles, cerquita de la zona de los 3.800, una estructura de giro muy irregular, una especie de rectángulo, a finales de año, que duró bastantes jornadas y que finalmente fue superada al alza, con un poco el consiguiente throwback que se produjo aquí ya este año, y por tanto una zona muy importante técnicamente hablando. Es ese máximo común de esas estructuras de giro que siempre son relevantes. Y tenemos además la confirmación luego a posteriori del throwback. Aquí hubo una acumulación, una entrada de compras que lo ratificaron como soporte, con lo cual, si se confirma la ruptura de los 3.950, dado un poco la importancia de esta zona, estamos hablando, ya lo comentamos en vídeos anteriores, aquí hay una gran confluencia de soportes, directriz, 61,8% de retroceso de toda esta última subida desde los mínimos anuales, media de 200 en diario, que ya definitivamente se confirmaría la ruptura de esta media tan importante en este marco temporal y lo llevaría pues con bastante facilidad a este primer soporte de los 3.900, y si no aguantamos esta zona, pues con bastante probabilidad nos iríamos a los inicios del impulso alcista, 3.800. Bien, bajamos de marco temporal, vamos al de 4 horas, para también observar esta formación de canal bajista que se ha formado con estos máximos decrecientes de la jornada del pasado jueves, con un poco los mínimos de este lunes, los máximos de la semana, máximos decrecientes, que un poco nos ha permitido trazar con este punto aquí, este canal bajista que ha tenido pues un buen cumplimiento en la sesión de hoy, aguantando el precio ahí, cerquita de los 3.925 mínimo de la jornada. Y fijaros un poco lo que está ocurriendo ahora. Esta zona fuerte que era soporte, 3.950, una vez rota ya en la sesión de hoy, justamente lo que ahora estamos observando es lo que a priori se le llamaría una corrección, un pullback, que debería, para pensar en la continuación bajista, debería aguantar como resistencia. Son niveles muy potentes, era un soporte muy fuerte, con lo cual no contemplo, todo puede ocurrir, ¿no? Pero no contemplo que el pullback se pueda extender más allá de esta zona. También veremos al Nasdaq, que siempre se ve muy influenciado por esos movimientos del sector tecnológico, ¿no? El S&P500, pero es una zona tan potente que la entrada de largos que se pueda producir aprovechando este pullback va a tener aquí pues una gran cantidad de cierres. Y al igual, un poco el siguiente movimiento, puede haber grandes aperturas de cortos, justamente porque es que es la zona que polariza ahora resistencia, ¿no? Entonces es una zona que, si la tendencia bajista después de esta ruptura es sólida y es certera, no es una ruptura falsa, debería el precio aquí girarse para ver un poco la continuación bajista atacando los mínimos de hoy y, si es en caso de pérdida, pues ya irnos al siguiente soporte en los 3.900. En el gráfico de una hora, aquí he querido marcar un poco esos últimos los retrocesos de FIBO, de este último impulso bajista. El 38,2% está justo ahí clavado casi en los 3.950, pero he marcado un poco un área más extensa para coger esta zona de mínimos, el pequeñito pullback que se ha dado
en la sesión asiática, cuando aquí se ha producido la ruptura, el precio ha vuelto, desde aquí ha habido el giro. Estamos viendo un poco ahora pues también el precio, la reacción otra vez al acercarse a toda esta zona de gran resistencia. Entonces, primer escenario a contemplar siguiendo la última estructura bajista que se ha formado en este índice sería la continuación con ataque a los mínimos del día, ¿vale? Esta es la zona clave para la sesión de hoy. Si el precio llegara a romper al alza los 3.950 y tuviéramos un cierre del día por encima de esta zona, quedaría un poco confirmada una ruptura falsa del importante soporte. Eso ya cambiaría mucho la perspectiva. Mientras se mantenga como resistencia, la continuación bajista es el escenario más probable, dada la última estructura, y si perdemos estos mínimos del día, que es un poquito esta parte baja de ese canal bajista que hemos observado en el marco de 4 horas, la probabilidad de llegada a los 3.900 es alta. Vámonos al Nasdaq. Y en el Nasdaq también me acerco al gráfico semanal para destacar algo, y es que hemos tocado la media de 200 en este marco temporal, los que está ahora mismo ahí cerca de los 11.858, para ser precisos. Ahí tenemos a la media de 200 en este marco y por tanto hay una confluencia mayor de soportes en ese nivel. En el gráfico diario, ahí también vemos un canal bajista, lo veremos en marcos inferiores. Estamos ahora mismo en una zona importante de soporte, media de 200 en semanal, 50% de retroceso desde los mínimos anuales, ojo, y un poco, este canal bajista que es un nivel algo inferior, pero que también lo tenemos aquí. Si perdemos los mínimos del día, la media de 200 en gráfico semanal, la probabilidad de llegada al siguiente soporte es altísima, y más porque confluyen muchos soportes aquí. Estamos hablando de un nivel que ya fue importante en el pasado. Fijaros aquí toda esta zona de resistencias rotas, que actuó muy bien como resistencia luego a mitad de enero. Ahí se produjo el pullback, pero luego se rompió y actuó muy bien como soporte en este throwback. 11.600, además coincide con el siguiente nivel de FIBO, de retroceso, el 61,8%. También aquí podríamos ahí encontrar, lo tenemos un poco por debajo ahora mismo, pero esa directriz bajista desde los máximos históricos cada vez está más cerca, pero todavía nos quedaría lejos de los 11.600, aunque no es una directriz con una línea precisa, pero tengamos en cuenta sobre todo esta doble confluencia, este nivel y 61,8% de retroceso. Y desde luego la pérdida de la media de 200 en semanal todavía provocaría a lo mejor una aceleración, ¿no?, del movimiento bajista si perdiéramos este nivel, ¿no? Bien, vámonos al gráfico de 4 horas. Aquí también se observa el canal bajista que hemos trazado uniendo esos máximos decrecientes con este punto común que también ha actuado muy bien como soporte. Aparte de aquí tenemos más soportes de los que ya hemos comentado, y un poco en la misma línea, el nivel más importante ahora de resistencia es este último mínimo que se formó aquí en este marco temporal de 4 horas. Vamos a verlo en el gráfico de 1 hora. Espera que lo centro. Este nivel de aquí, de los mínimos del día 24, que ejerció muy bien de soporte ayer en un primer momento, fijaros, ¿no?, cuando el precio ahí llegó con bastante volatilidad y se frenó en seco, luego volvió a atacar un poco, volvió a rebotar hasta que finalmente hoy se ha roto. Estamos hablando de la zona de los 11.940, 11.950. Aquí tenemos también el retroceso del 38,2 de toda la última bajada, con lo cual creo que es el nivel clave como resistencia, la primera gran resistencia que tiene ahora mismo el Nasdaq. He querido marcar también este nivel, puesto que es el último mínimo, ¿no?, más cercano en tiempo, que se ha formado aquí en 1 hora, que viene de aquí, y que también coincidiría con este retroceso del 50%. Estamos hablando de los 11.987 más o menos. Toda esta zona de aquí también sería pues una importante resistencia, pero sobre todo la primera, la más fuerte, aquí, 11.950. Y lo mismo que en el SP500, es el nivel que sería un poquito la finalización de esta corrección, a priori el pullback, y desde aquí podría darse la continuación bajista atacando los mínimos del día y ya veremos qué ocurre. Estamos hablando de que aquí tenemos a la media de 200 en semanal. Aquí hay un soporte muy, muy fuerte en el Nasdaq, pero ya hemos comentado, si llegara a perderse, pues, y con lo que implicaría, ¿no?, pues la probabilidad de llegada a los 11.600, 11.650 es alta.
Así que vamos a ver si se mantienen estas estructuras últimas bajistas, estos canales bajistas, y a ver la media de 200 en semanal en el Nasdaq si actúa como soporte o la llegamos a perder. Pues nada más, dejamos aquí la preparación del día de hoy. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.